Tengo el gusto de tener vía Skype al periodista Daniel Izárraga, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y responsable, junto con Raúl Olmos, de este trabajo periodístico. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo para ti y todo tu auditorio. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Platícanos, a ver, de entrada, ¿cómo llegaron a esta investigación, Daniel? Mira, llegamos primero por un interés personal, o sea, me refiero de los reporteros, porque Raúl y yo tenemos buen tiempo, somos amigos desde hace tiempo trabajando asuntos de corrupción, independientemente de donde estemos. Y esta vocación periodística nos llevó a ponerle el ojo a uno de los casos más importantes de corrupción que han sacudido a América Latina, yo no sé en cuántos años, por lo menos de los más de 20 que yo tengo de reportero. Nunca me había tocado un caso tan escandaloso y además por las implicaciones que ha tenido, lo cual tú ya has descrito al inicio de esta entrevista. Y bueno, eso nos llevó a tratar de involucrarnos y tratar de ver qué estaba pasando en México, porque bueno, independientemente de la postura del expresidente, pues es un hecho que los ex ejecutivos de Odebrecht pues están confesos y están sentenciados por delitos relacionados con actos de corrupción. Estamos hablando de un escándalo, como bien mencionas, de fraude y de corrupción en buena parte de América, hasta donde entiendo incluye 11 países, independientemente de Brasil. Y 12. Y evidentemente el tema que nos interesa es México, que haya aparecido dentro de esos 12 nombres, que haya aparecido México, que haya aparecido Petróleos Mexicanos, y ahora que ustedes revelen que aparezca la presidencia de la República en su momento con Felipe Calderón, e incluso en su investigación mencionan a Enrique Peña Nieto. Sí, digamos que es parte de lo que hemos podido indagar una vez que hemos tenido acceso a una buena parte del expediente. Entenderá tu auditorio que es bastante voluminoso el trabajo que han hecho en Brasil y compañeros reporteros de Brasil. Hemos entrado en contacto con ellos porque no había otra manera de entrar al caso, no solo en los reporteros mexicanos, sino reporteros de otros países. Y en una de las líneas de investigación, y lo subrayo, una línea de investigación contra el expresidente Lula da Silva, es que aparecen estos correos electrónicos, en uno de los cuales está inscrito el nombre del expresidente Felipe Calderón. Dime una cosa, porque sí, aquí en Mega Noticias TVC nos gusta ahondar en los temas de corrupción y tratar de sacar, al igual que en Mexicanos contra la Corrupción, y sacar, vamos, valga el término, toda esta basura. Yo te pregunto, estos correos, esas reuniones de las que hablan ustedes en su investigación, en donde el presidente Felipe Calderón los recibe en la residencia oficial de Los Pinos, al igual que el presidente Enrique Peña Nieto, ¿son solo eso? ¿Reuniones? ¿Hay algún dejo, algún hilito que puede uno jalar y en donde se ve que hay corrupción? Mira, lo que hemos tratado de hacer nosotros es describir lo que hemos encontrado desde México. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un hecho que está probado por la justicia brasileña. Sí. Tanto quien recibe como quien envía ese mensaje donde está citado el presidente Calderón, el expresidente Calderón, están no solamente sentenciados, sino confesos de haber cometido actos de corrupción. En México. En México y en Latinoamérica. Y aparte de eso, bueno, los correos electrónicos, digamos que no son cualquier correo electrónico, porque la base de pruebas importantes contra ellos en Brasil han sido estos correos electrónicos, ya sea que se los interceptó la justicia brasileña, o porque los entregaron ellos mismos, o porque en Estados Unidos los rescataron de sus computadoras personales. Y estos correos electrónicos, lo que han descrito a través de ellos es precisamente cómo operaban la entrega y el pacto de sobornos entre Marcelo Odebrecht, que es el dueño, digamos, y director general, sentenciado a más de 20 años de prisión, y sus principales colaboradores, dos de los cuales están pues mencionando al presidente Calderón. Así es, estamos hablando, y me gustaría que me subrayaras la cantidad, 2,000 millones de dólares anuales, parte de esta corrupción, de lo que iba a ganar Odebrecht o de lo que ganó Odebrecht en México.
Bueno, es que regreso un poco al expediente. Sí, por favor. Para el juez, para la justicia, para el juez Moro, es el correo asociado a un hecho. Es decir, para él, subrayo, está atrás de Lula, no tras del expresidente Calderón. Claro. El hecho de que Lula haya promovido desde su punto de vista a Odebrecht en México, reuniéndose con el presidente Calderón a instancia de estos dos ejecutivos, y después, 2 meses después de ese correo, se concreta la reunión, y no solamente se concreta, sino se anuncia la inversión. Esto para el juez es una prueba contra Lula de que estaba alentando los intereses de Odebrecht como presidente de Brasil. Eso es. Y en esta investigación que tienen ustedes aparecen, bueno, es lastimoso que aparezcan los nombres de 2 exgobernadores de Veracruz, los más señalados en los últimos meses. Pues mira, lo que pasa es que me entenderás perfectamente, y tu auditorio le podemos explicar que una vez que encuentras un hilo como periodista, empiezas a buscar más información. En esta búsqueda, que desde luego no le iban a hacer los brasileños porque, digamos, no les interesa tanto en ese sentido México ni Felipe Calderón, empezamos a buscar nosotros más información y nos encontramos que Odebrecht, como en otros países, tenía una gran capacidad de influencia política, poderío económico, y era bien recibida no solamente en la residencia oficial de Los Pinos, sino también pues en Veracruz tenía negocios que tenían que ver derivados de la industria petrolera, que es muy fuerte allá, y otro tipo de servicios como de agua potable. Marcelo Odebrecht tiene muchas fotografías y hay hasta videos, cualquier persona los puede encontrar en YouTube, y hay incluso hasta promocionales, algo así, del gobierno de Veracruz, anunciando cómo el exgobernador Fidel Herrera iba, por lo menos una vez lo encontramos a Marcelo Odebrecht en Sao Paulo, me parece. Entonces, lo que tenemos es una íntima relación con las más altas esferas de México. Esto es una conjetura. Si lo vemos, lo que está pasando en Latinoamérica es algo que nosotros creemos que se tiene que investigar. ¿Por qué? Bueno, pues porque desgraciadamente a Odebrecht no es una corrupción de barandilla, de ventanilla. Está probado por lo que ha pasado en otros países, que el nivel de corrupción que ellos manejan es a las más altas esferas políticas. Prueba de eso, bueno, tenemos ahorita un expresidente de Perú que tiene una orden de aprehensión. Así es. Evidentemente falta mucho por investigar, y falta mucho en este largo proceso en Brasil sobre el caso Odebrecht. Ustedes seguirán en la investigación, por supuesto. Sí, vamos a seguir adelante. Lo que estamos tratando de hacer es exponer lo que vamos encontrando en el camino y que las autoridades pues tomen la decisión. Si me permites, hacia el final, no es cualquier cosa que, además de lo que tú has señalado del expresidente, él mismo haya dicho, ahí está en la carta, que se investigue exhaustivamente lo que pasó en su gobierno. Y no lo dice cualquier persona, lo dice un expresidente. Eso lo dijo ya hace más de 24 horas y es el momento en que la PGR no saca ni siquiera un boletín de prensa diciendo que va a hacer algo. Esa es la parte más importante y lo dejaba yo también para el final, Daniel, porque entendemos que hace un par de semanas hubo un acuerdo entre procuradores de estos 12 países de no hablar del caso Odebrecht hasta pasado el mes de junio, julio. Pues mira, yo no estoy en Brasil, así que no lo sé, lo estoy investigando, pero a mí quiero pensar de buena fe que es cierto ese acuerdo, pero me resulta extraño por un par de cosas. Es decir, hace unas horas, menos de 24, en Chile intervinieron las oficinas de Odebrecht buscando pruebas de algunos sobornos, hay una línea de investigación, y en República Dominicana, pues un juez acaba de declarar como inválido un acuerdo que se pretendía desde el gobierno, entiendo, para que digamos, darle inmunidad a los ejecutivos de Odebrecht y a en cambio México de que regresaran el dinero, ¿no? Entonces es muy raro porque aquí tenemos un boletín de prensa, comillas, contra quien resulta responsable. Sí, y por eso la pregunta igual tú ya la respondiste de alguna manera, y en México nada se mueve. Pues mira, a mí es un poco raro, yo no quisiera hablar de cuestiones partidistas, pero es un poco extraño. Hace unos días oímos al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, sacar una grabación que, según él, es una prueba contra López Obrador de que había recibido dinero por asuntos electorales.
no sé cuántas horas, pero fueron unas cuantas, la PGR sacó un boletín que había abierto una carpeta de investigación. Esto me parece todavía mucho más grave porque no lo está diciendo un gobernador, lo está diciendo un expresidente de la República. Así es, así es. Pues bueno, hay mucho que platicar. Daniel, te agradezco mucho estos minutos y seguiremos muy pendientes de su investigación y de todo el entorno de este mega escándalo en Odebrecht. Estaremos pendientes y muchas gracias por la llamada. Gracias, Daniel. Hasta luego. Muy buenas noches. Daniel Izárraga, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.